Eterno Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te honramos. Gracias, Señor, te doy por la oportunidad que me das de seguir compartiendo tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por toda tu bendita palabra que está siendo predicada, por el día de ayer, predicada, Señor, por nuestro hermano Luis Contreras. También bendícelo. Y pues, Señor, sigue bendiciendo nuestra iglesia, sigue fortaleciendo nuestra iglesia, sigue edificando nuestra iglesia, sigue fortaleciéndola en todos los sentidos, tanto física como espiritualmente. Señor, te pido que tú uses esta palabra maravillosa para ti, Señor, principalmente, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ponemos en tus manos este mensaje, porque te lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nuevamente, entonces, estamos aquí con Romanos 9. Retomamos el libro de Romanos y hemos comenzado ya el capítulo 9. Ya lo comenzamos desde la semana pasada, donde encontramos mucha riqueza espiritual aquí de lo que Pablo está diciendo y cómo tenemos que aclarar algunas dudas en cuanto a la veracidad de lo que está escrito aquí, a la veracidad de la palabra de Dios. Es importante entender la palabra santa de Dios. Yo les voy a pedir que vayan por favor conmigo. Vamos a leerlo desde el versículo 1, aunque no vamos a tocar todos los versículos. Vean, dice la palabra de Dios: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué maravilla de pasaje, ¿verdad? Este es un pasaje maravilloso. Se había puesto en tela de dudas. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos hablando acerca de eso? Que se había puesto un poco en tela de duda acerca de si esta parte había sido un paréntesis, según algunos comentaristas, y la respuesta es que no es así. O sea, esta parte no es solamente estos versículos. Habíamos hablado de que se había puesto en tela de duda de los capítulos 9 al 11, según algunos comentaristas, pero no la podemos hacer a un lado. Definitivamente es esencial, es pertinente a todo el argumento del apóstol Pablo aquí, y lo que el Espíritu Santo ha colocado aquí en esta gran epístola. Entonces, de hecho, en cierto sentido, podría decirte que este es un paso muy esencial de todo. Es una gran brecha en la credibilidad del mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo está hablando aquí, ha estado presentando el Evangelio que ha sido predicado a todas las naciones, ha sido llevado por todos lados y se ha caracterizado en señalar la perdición de los hombres y la redención, por supuesto, también. Todo lo que ha hablado en estos últimos capítulos. Y por supuesto, y la presentación de este evangelio de la salvación por gracia, mediante la fe, a todos los que creen. Fue para todos, para cualquiera que sea su patrimonio nacional, hablando de los judíos. ¿Y qué significa esto en relación con Israel? Bueno, que solamente esto fue para los gentiles, o solamente fue para, esencialmente esa es la pregunta, ¿no? Que solamente esto fue para los gentiles. No, definitivamente que no, fue para todos, y por supuesto para el pueblo escogido de Dios. Los judíos son el pueblo de Dios, y para quienes el evangelio llegó primeramente a ellos. ¿Te das cuenta? Y que realmente eran y son los hijos de Abraham. Sin embargo, lo rechazaron. Llegó un momento en que rechazaron ese evangelio. Pero la Escritura nos muestra por qué.
¿Por qué lo rechazaron? Y afirma que su rechazo es solamente parcial, no es total, es solo temporal, y que siempre estuvo en el plan de Dios. Así que su rechazo fue parcial al principio de la iglesia y todo el tiempo, por supuesto. Ha sido parcial o temporal, porque Dios cumplirá en última instancia, y que quede claro esto, todas las promesas hechas a Israel. Todas las promesas ahí, por lo cual Dios, así como mantiene su palabra a la iglesia, Él también mantendrá su palabra al pueblo de Israel. Finalmente, algún día, ustedes saben, en el milenio todo Israel será salvo. Ahora, esas son las cosas que trata esta parte, y es importante comprender que tanto el judío como el gentil, tanto uno como otro, encajan perfectamente en el plan redentor de Dios, más que cualquier otra parte de la Escritura. El judío, en su incredulidad, por ejemplo, se establece temporal y parcialmente al lado, prácticamente al lado, y el gentil para ser redimido y luego provocarlos a celos con los gentiles, ¿no? ¿No es cierto? ¿Se acuerdan? Y luego Israel desea que los gentiles, lo que los gentiles tienen, otra vez, y por lo tanto son provocados a celo y un día llegarán también a la salvación. Entonces ese es el plan perfecto de Dios, ¿no es cierto? Y mira cómo culmina aquí, antes de entrar en el capítulo 12, mira lo que pasa aquí vean en el 11:33, vean cómo culminan estos tres, hablando de los tres capítulos que pusieron en tela de duda, capítulo 12, que todo tiene una relación en el 33, mira lo que dice aquí: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Aquí está terminando con una doxología prácticamente. Esta es una doxología, esta última parte. La doxología es un dicho de alabanza gloriosa, alabanzas a Dios por ese plan sobrenatural y sorprendente e increíblemente maravilloso de redención en todos estos capítulos. ¿Se dan cuenta? Y ahora, como vimos la semana pasada en los versículos del 1 al 5, básicamente vimos del 1 al 3 aquí, nada más, donde Pablo derrama su corazón. Pablo está derramando su corazón y su amor profundo para con este pueblo, para con el pueblo de Israel. Ellos eran su pueblo amado, pues. Imagínate si no. Y él celebra su identidad judía prácticamente. Él decía ¿quién era en realidad en Filipenses? ¿Se acuerdan en Filipenses 3:5? ¿Se acuerdan que era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia? Bueno, ahí ya cambiaba, ¿no? En este sentido, pero él era un judío y era respetado y venerado porque amaba a su pueblo. Era un fariseo que amaba a su pueblo y era respetado por eso. Pero mira lo que deseaba, básicamente lo que deseaba. Vayan al capítulo 10 de Romanos, mira lo que deseaba aquí. Adelantito, ahí donde están, en el versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, para que ellos se salvaran, para que conocieran realmente la palabra de Dios. Así que no era un antijudío, era un verdadero ministro del Evangelio de Jesucristo. Pero ellos lo veían prácticamente como un archienemigo, ¿no? Ya lo veían como un enemigo. Ellos ya lo odiaban. Ellos lo odiaban con una pasión realmente ardiente. Ellos lo odiaban tanto como ellos odiaban a Jesucristo.
¿Te das cuenta? Y llegó a decir, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Te acuerdas de lo que dijo? La razón por la que lo odiaban tanto es porque representaba a Cristo. Llevaba el evangelio. Él llevaba y llegaba a las sinagogas y llevaba la palabra de Dios ahí. Y les predicaba acerca de Cristo y por eso lo odiaban. Y lo mismo es para Pablo, para todos aquellos que predicaban, ¿no? Después de ser de ellos, imagínate toda una vida de ser judío, nunca dejó de serlo en cuanto a su nacionalidad, pero en cuanto a su religión todo cambió. Después de ser de ellos, de estar todo el tiempo, de amarlos, de perseguir cristianos, ahora se cambia de bando, ¿no? Fue tremendo. Y tú ves que para ellos era un traidor. ¿Por qué? Porque empezó a perseguir a los cristianos y luego se convirtió en uno de ellos. Fue increíble. Y ya sabemos que él fue seleccionado para perseguir a los cristianos debido a su celo por el judaísmo, para detener ese movimiento que ya se había vuelto prácticamente enfermizo. Pero después tuvo un cambio asombroso cuando se convirtió, y ustedes lo saben, y muchos ya saben la historia de lo que había pasado, lo que aconteció en su conversión allá en el camino a Damasco por Hechos 9. Imagínate, y ya sabes que después de algún tiempo regresa a Damasco, y en el versículo 20 predicaba a Cristo en las sinagogas, es lo que les decía, ahí estaba, predicaba que Él era el Hijo de Dios. Y mira lo que dice, vamos a Hechos 9, por favor, un momento, para que ustedes lo vean aquí en esta parte lo que estaba haciendo y podamos entender más este pasaje que vamos a estudiar. Hechos 9, versículo 21, dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Tremendo, ¿no? Ahí está, mira, estaban tan enfurecidos que buscaban de alguna manera eliminarlo, y no solamente ahí vemos eso, sino también en el capítulo 13, también aquí de Hechos. Después de predicarles en la sinagoga, se llenaron de celo, en el versículo 45, en el 13:45. Y no queda hasta ahí, sino hasta el versículo 50. Levantaron persecución contra Pablo y contra Bernabé, estuvieron tras de ellos. ¿Se dan cuenta? Y luego, en el capítulo 17 también, versículo 5, también se llenaron de celos y procuraron hacerle daño a él en particular. Él era la causa principal. Y asimismo en el capítulo 20, en el 21, en el 22, en el 23, incluso en el 26 hasta el 28, llega la persecución contra su persona. Por todos lados, a lo largo del libro de Hechos, podemos encontrar cómo los judíos querían prácticamente exterminarlo. Ya estaba en contra de ellos, ¿no? Aparentemente, ¿no? Ya estaba a favor de los creyentes, ya estaba a favor de aquellos que querían él mismo exterminar, y a pesar de todo este odio contra él, Pablo expresa su amor para con su pueblo. Porque deseara ser anatema, ¿te acuerdas que estuvimos viendo esto? Separado de Cristo por amor a sus hermanos, sus parientes. Está expresando el corazón del apóstol aquí en este pasaje que vamos a estudiar, que amó a su pueblo a pesar de su odio para con él. Y quiero que quede claro que este hombre, desde el principio de su ministerio hasta el final, quiero que quede bien claro, estaba bajo la amargura y el odio de los judíos. No de él, de los judíos para con él. Tú puedes mirar todo lo que hicieron. Vamos a 1 Corintios, por favor, y mira lo que hicieron aquí, un poquito allá adelante, en el capítulo 11, para que te des cuenta todo lo que hicieron.
versículo 24. Mira, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, perdón, en segunda, me equivoqué, segunda de Corintios 11, eso lo vamos a hacer la otra semana, no, todavía no. Vayan al capítulo 11 de segunda de Corintios, por favor, versículo 24, que dice aquí, de los judíos, fíjate, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esa era la ley, ¿no? 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos. Mira nada más todo lo que estaba peligrando este hombre. Él era popular prácticamente entre los judíos y aún así Pablo no era un antisemita, a pesar de que estaban tras de él no estaba en contra de ellos. Antisemita, ustedes saben lo que significa alguien que está en contra de la raza judía. No, él era hebreo de hebreos, un fariseo fiel, fariseo de fariseos, estaba orgulloso por eso. Él honró y amó a su pueblo. Pero ahora tenía que llegar el momento en cuanto él cambió, el Señor lo llamó, el Señor lo llevó prácticamente al arrepentimiento, a la conversión. Ahora era suficientemente honesto, escucha esto, suficientemente honesto como para confrontarlos él con la verdad. ¿Te das cuenta? Él fue lo suficientemente honesto ahora para confrontarlos con la verdad. Ahora que conoce la verdad, ¿no? Tú conoces la verdad y la compartes. Si no la conoces, pues no la compartes. Ahí está, y a pesar del trato que le dan, ahora los ama. De tal manera que está dispuesto incluso a dar su vida con tal que entiendan el Evangelio y se conviertan. Ese es un punto muy importante. Hace muchos años, miren, y realmente les conté una historia de una señora, ¿se acuerdan? Una señora que fue prácticamente, pues, padeció, por supuesto, con un asalto, ¿no? ¿Se acuerdan que les platiqué de alguien que fue asaltada y con con una daga, con un cuchillo, una sola herida bastó para que muriera? Y por si no lo saben, se los vuelvo a contar rápidamente. Ella había pedido que sus padres fueran creyentes, había pedido a Dios y que estaba dispuesta a dar su vida para que sus padres se convirtieran. El día del sepelio se convirtieron. ¿Te das cuenta? Y así está el punto. Mira, incluso tenemos que entender que hay que ir más allá para que entienda este pueblo, el pueblo judío realmente entiende el Evangelio, incluso más allá de nuestros esfuerzos. Yo recuerdo alguna vez que antes de convertirme, yo tenía mucho contacto con los judíos, porque amenizábamos en sus fiestas y eventualmente, y cuando me convertí, seguí manteniendo ese tipo de contactos y un día me estuvieron hablando y me dijeron, oye, queremos que amenices en una fiesta. Y les dije, sí voy. ¿Cuánto nos cobras? No, nada. Se sorprendieron porque ellos pagan muy bien, muy bien. Pero aceptaron y fui. Entonces llegué ahí, pusimos nuestro teclado, nuestro equipo y empezamos a cantar lo que a ellos les gustaba, Java Nahila Java y todos ellos. Elías sabe cuáles canciones judías les cantábamos ahí. Pero de repente empecé a cantar La Vía Dolorosa. ¿Es para reírse? Empecé a cantar puras canciones cristianas. Empecé a alabar al Señor con cantos cristianos, exaltando a Cristo y procurando darles el Evangelio con los cantos, y de pronto me detuve, abrí la Biblia y les compartí Isaías 53.
Y mira, y les dije, el Mesías que ustedes están esperando llegó hace 2000 años. Aquí dice claramente cómo fue llevado hasta la cruz. En fin, como no soy judío, su rechazo conmigo no fue exactamente lo que hubiera sido con Pablo, ¿no? O como fue con Pablo, pero les prediqué. Ellos fueron respetuosos hasta cierto punto, pero respetuosamente me rechazaron. ¿Me entienden? Ahora esa es su arma, esa es su mejor forma de excluirse, ¿no? Entonces, pero si fuera judío, definitivamente, pues me harían con lo que hicieron con Víctor también. Al Víctor también los comulgaron de la sinagoga, etcétera, por un tiempo. Ahora ya lo están aceptando, ya sus hijos ya le llaman y todo, etcétera. Pero ciertamente que cuando tú predicas a Cristo, cuando enseñas a Cristo, eres prácticamente rechazado. Y vaya, imagínate un judío convertirse al evangelio, como pasó con Elena Parker y con otros hermanos judíos que se han convertido al evangelio. Bueno, pues estaba peor con Pablo. Con Pablo no tenemos ni la menor idea lo que le pasó a este hombre. Fue rechazado de una manera terrible. Es algo que no pueden tolerar. Hablar de Cristo no lo pueden tolerar. Y noten que Pablo aceptó el trato de ellos hacia su propia persona como una forma de vida incluso, como un trato ya normal. Y a pesar de sus ofensas, él nunca cambió su mensaje. Ese es el punto más hermoso. Y tú lo ves en todo lo largo de los libros de Hechos, como él dejó el mensaje allí en las sinagogas, no dejó de predicar, siguió insistiendo, ¿no? Y cuando vemos aquí en Romanos 9, nos damos cuenta el por qué dice lo que dice aquí. Tenía yo que decirles todo esto para saber exactamente por qué está diciendo esto aquí en Romanos 9. Ahora entendemos por qué tiene esta carga, por qué dice la verdad y no miente al poner a Cristo como testigo, a poner al Espíritu Santo como testigo. Hablaba yo la semana pasada acerca de esto. Ahora entendemos su dolor, ahora entendemos por qué deseaba él incluso ser anatema a ese grado. Separado de Cristo, eso es lo que significa, por amor a mis hermanos, a sus parientes, según la carne. Ahora comprendemos su tristeza, y es como la tristeza del salmista, ¿se acuerdan? Cuando dice en el Salmo 119, 136, ríos de agua descendieron de mis ojos, ¿te acuerdas? Apúntale ahí, Salmo 119, 136. Que se te quede aquí, relaciónalo precisamente con esto que estaba sucediendo con Pablo. Ríos de agua viva descendieron de mis ojos, y concluye, porque no guardaban tu ley. Terrible, qué manera de estar triste, ¿no? El corazón roto sobre los que no creen. ¿Y cuántos siglos han pasado y ellos siguen siendo hasta la fecha, siguen siendo no solamente ignorantes, sino también incrédulos? Han venido muchos juicios a este pueblo y sin embargo, como decía en mi estudio en la mañana, Dios no los ha destruido porque es paciente por encima de todo. ¿Y por qué? Porque tiene un plan específico para ellos. Y porque no ha retardado su promesa. Ahorita lo vamos a ver. Jeremías 9:1 también dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Lamentándose por el pueblo tan infiel, tan separado realmente de Dios. Jeremías no puede llorar lo suficiente. Dice, mis ojos no tienen suficiente agua, es lo que está diciendo. No puede derramar suficientes lágrimas. Es como si dijera, me gustaría que mi cabeza se hiciese una fuente de modo que toda la emoción en mí pueda encontrar su expresión. Esa expresión de derramar lágrimas por mi pueblo. Jeremías fue, incluso ustedes lo saben, fue llamado el profeta llorón. Eso era lo que es. Bueno, eso es lo que era realmente.
Y lloraba porque el pueblo había sido sordo, había sido rebelde e incrédulo a la palabra de Dios. Ahora sí les pido que vayan a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículo 15. Miren lo que dice aquí. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Fíjate nada más. Pues, el profeta lloraba porque el pueblo no quería entender realmente, y finalmente fue hecho cautivo varias veces incluso. Asimismo podemos ver Lamentaciones 1, Jeremías llora, en Lamentaciones 3 también Jeremías llora. Asimismo el corazón de Dios se rompe por la incredulidad de Israel, así como el apóstol Pablo, que lo primero que le atrajo de Israel era su conexión personal. ¿Te acuerdas que vimos en los primeros versículos? Prácticamente es su conexión personal del 1 al 3. Lo estudiamos la semana pasada y ahora vemos el segundo, su conexión con Dios, su conexión divina. Y vamos a ver estos versículos, nada más voy a volver a darles lectura, por favor, síganme con su vista. Que son israelitas, dice, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Bueno, nomás dice una vez siglos. A veces los términos terminan así, ¿no? Entonces, Él los ama, concluyendo a esto, no solo porque son sus parientes, sino que ama a causa de su relación que tienen con Dios. De su relación, su conexión especial que tienen con Dios. No porque sean muy especiales, o espirituales. No, sino fueron insignificantes realmente. Lo que el pasaje de mi hermano Alfonso leyó, era un pueblo insignificante, pero Dios los escogió, y basta con eso para saber que era algo especial para Dios. Ellos tenían un compromiso con Dios, y Dios hizo un compromiso con ellos. Entonces ves que ama a Dios, hablando de Pablo, y por tanto ama a quienes Dios ama. Ahí está. Él no puede separarse de eso. El amor de Cristo ha sido derramado en su corazón, lo escribió, lo acaba de escribir ahí en Romanos 5. ¿Te das cuenta? Entonces, si Dios los ama, entonces Pablo los ama de forma exclusiva. Y así se presenta su conexión con Dios en estos versículos. Y estos son conceptos tan ricos y realmente increíbles. Vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver estos privilegios que tienen y a tratar de comprenderlos un poco mejor. Noten, en primer lugar, vean, versículo 4, que son israelitas. Ese es el primero. Ahí está el primero. ¿Lo están viendo? ¿Quiénes son los israelitas? Bueno, es el nombre de Israel. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Bueno, se remonta prácticamente hasta Génesis 32, en el versículo 28, no vamos a ir ahí, nomás apunten la cita, se remonta hasta allá porque se le dio a Jacob, después que luchó con Dios, se le dio un nombre y se le dio el nombre de Israel. Ustedes seguramente se acuerdan, luchó con un ángel, prácticamente luchó con Dios. De ahí partió, ahí se inició, ahí comenzó el nombre de Israel. Es el nombre único del pueblo de Dios, significa la identidad del pueblo con Dios.
Básicamente eso significa. Y lo que está diciendo básicamente es que son el pueblo de Dios, llamados de forma única, nombrados por Dios, un pueblo noble. De hecho, hay varios pasajes que nos pueden dar más luz al respecto. Y vayan por favor a Deuteronomio. Vayan a Deuteronomio capítulo 14. Miren por favor ahí. Capítulo 14, versículo 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Antes de ser escogido, pues era un pueblo ahí cualquiera, ¿no? Un pueblo insignificante, pero ahora, una vez que ha sido escogido, mira todo lo que es. Es maravilloso. No obstante, es necesario tener siempre en mente que una ventaja no es necesariamente una virtud. ¿Te das cuenta de eso? Y un privilegio no es un mérito realmente. El honor asociado con el nombre Israel queda reflejado también en los discursos de Pablo. ¿Te acuerdas? De Pedro, registrados en el libro de Hechos, allá por el capítulo 2:22 y el 3:12 y el 13:16. Y cuando tú ves la palabra israelita, en realidad es un título de honor. Se puede considerar así, por supuesto. Un título de honor mezclado con nobleza de ese pueblo. Son personas especiales de Dios. Tú ves en Filipenses 3:5 que Pablo se refiere a los que son de Israel y los establece como un linaje especial. Incluso ahí dice linaje de Israel. Y es importante, son un pueblo distinguido, y a través de los años de la historia de la humanidad, los judíos siempre se han distinguido en muchas áreas de la vida humana. Y ustedes lo saben. Ellos han dado algunos genios al mundo. Es cierto. Han puesto el mundo en una nueva dirección, humanamente hablando, con sus avances en la ciencia, en el arte, en la economía, en la educación, incluso en la música. El mundo ha aprendido a entender la nobleza del linaje de Israel. Ha aprendido a entenderlo bien. Y ahí están, de vidas escogidas, que un pueblo noble apartado para Dios. Y Pablo está diciendo que Dios los tiene como un pueblo especial cuando dice que son israelitas. Son un pueblo especial. No es como cualquier otro. Tú lo sabes. Tú no eres como todos los demás pueblos. Prácticamente le está diciendo, como todas las demás naciones, tú tienes una relación única con Dios. Obvio, después de que Dios ha hecho una relación con ellos, un pacto con ellos, Él los llamó, les dio un nombre especial, incluso un pueblo dotado. Tenemos que reconocer eso, ¿no? Esa es la gran posición como israelita. En segundo lugar, mira, si te vas a la escritura nuevamente en el 9:4, dice, de los cuales son la adopción. ¿Estás viendo? No solo son un pueblo noble, no solo son un pueblo con marcas distinguidas, humanamente hablando, sino son más allá de una nobleza natural, más allá de su nobleza racial, más allá de su identidad única como Israel. Han recibido como nación la gracia de la elección. Dios los ha adoptado. Han sido adoptados por Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Ahí está, en Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo. Fíjate cómo les nombra aquí el Señor en Éxodo 4:22. Israel es mi hijo, mi primogénito. Y también Oseas 11:1. Tú has de recordar cuando Israel era muchacho, dice ahí, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Le está mencionando mi hijo. No solo son una raza noble, son los beneficiarios de la gracia electiva. Dios comenzó con ellos. Ahora, cuando decimos que es a nivel nacional, no te olvides que no es
Recuerda, no es a nivel personal ni prácticamente individual. Es a nivel nacional. No fueron hijos espirituales de Dios, es lo que estoy diciendo. Que quede esto bien claro. No son hijos espirituales de Dios solo porque en automático fueran judíos, no. Porque en el versículo 6 dice aquí, incluso, no lo vamos a leer, no lo vamos a estudiar, pero dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Señalando específicamente quiénes son en realidad espirituales y quién no. Estoy hablando a nivel nacional, que fueron elegidos a nivel nacional para ser hijos de Dios. A eso me refiero, nacional. Como nación, pero hizo un pacto con ellos y Dios los bendijo. Ellos tuvieron el privilegio como nación, el privilegio de tener su protección, el privilegio de tener su cuidado, el privilegio de tener una supervisión especial para con ellos. Dios nunca los abandonó. En el Antiguo Testamento no habla de Dios, no habla de que Dios es el padre de judíos de forma individual. Por eso era tan impactante cuando Jesús habló de esa manera. En el Antiguo Testamento habla de que Dios es su padre, pero como nación, y eso es correcto, era su hijo elegido nacionalmente. A eso se refiere. Por quien derramó su bendición. Dios era su padre en el sentido único, y que quede claro, como nación, y aparte de ser su nación, como nación también debían dar testimonio. Ellos debían dar testimonio de revelar al mundo lo que Dios era en realidad. Ellos tendrían que ser los iniciadores, por decir así, de un evangelio especial. Tenían que dar a conocer al mundo para que sean ellos los destinatarios de esa bendición y se transfiera hacia las generaciones. Obvio que se transfirió, pero no precisamente por ellos. De ellos y a las naciones del mundo. Eso era lo que Dios quería en un principio, que puedan demostrar la clase de Dios que es el que tenían ellos. Mira Isaías, vamos a Isaías, por favor, te pido que vayas al capítulo 46. Ven el versículo 3. Versículo 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Escucha esto. Desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¡Wow! Es tremendo ahí. Fíjate nada más, Él lo hace, los levanta, los lleva, los cuida y los tiene que soportar. ¿Te das cuenta? ¡Qué tremendo! Y luego continúa diciendo eso en el versículo 5, ve lo que dice, a quien me asemejáis y me igualáis y me compráis para que seamos semejantes. En otras palabras, yo soy el Dios que te dio a luz en mi vientre. Eso lo está diciendo. Y te tuve que soportar hasta su vejez. Esto es fuertísimo, ¿eh? Sinceramente es muy fuerte. ¿Por qué vais a ir en pos de otros dioses? Eso era el mayor pecado, eso era lo peor de todo. La mayor infidelidad de Israel fue su idolatría con otros dioses. Si tuvieron una relación única con el Dios Todopoderoso, ellos fueron escogidos para hacerlos prósperos humanamente y luego fueron arrastrados a una relación ilícita, una relación terrible, cuando ellos tenían al Todopoderoso ahí. Tremendo, ¿no? Mira, vamos a seguir viendo esto. Vean ustedes en número 4, no solamente la adopción, sino también vean lo que dice en el 4, que dice la gloria.
Deténganse ahí un momento. Esto es algo importante en la expresión de la gloria. ¿No es lo más hermoso? Mira, es hermosísimo. ¿Qué es lo que aquí significa? ¿Qué es lo hermoso aquí? Estamos hablando del 9:4, ¿no? Te diré lo que es, lo que dice aquí. Esta es la gloria. Cuando dice la gloria es la presencia de Dios, lo que les vengo diciendo. Es la presencia de Dios, es el Shekinah de Dios. No fue dado a ningún otro pueblo. ¿Moraba Dios en medio de cualquier otro pueblo? No. ¿De cualquier otro pueblo? No. No tenía por qué morar con ningún otro. No moraba con nadie, moraba con ellos. Dios estaba en su tabernáculo, ¿te acuerdas? El tabernáculo aquí. Maravilloso. Y el templo en su santo sitio, que habitó entre las alas ahí de los querubinos, ¿te acuerdas? Del Arca de la Alianza. Ahí estaba. Dios no estaba en ninguna otra parte en ese sentido. Cuando salieron de Egipto les dio su gloria y los llevó, y cuando se construyó el tabernáculo, su gloria descendió y habitó en medio de su pueblo. ¡Qué maravilla! Precioso era la gloria que se le apareció en el monte Sinaí a Moisés, ¿te acuerdas? Allá en Éxodo 24, la gloria en Éxodo 40 que llenó el tabernáculo, la gloria en Éxodo 33 y 34 que se muestra el rostro de Moisés cuando bajó, la gloria que se asentó en su misericordia y en su santidad, y su gloria se llenó. ¿Te acuerdas que el templo se llenó de su gloria en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8? Era la gloria que se les manifestó. ¿A quiénes? ¿A quiénes más? ¡A ellos! ¡Qué maravilla! Dios habitando con estas personas. Ahí está. Esta no es una gente común, ¿no? No es cualquier gente, ¿o sí? No es. Dios los llamó a sí mismo como suyos y les dio el privilegio de su presencia. Un privilegio único. Su gloria maravillosa. Vamos a regresar acá y miren, noten también lo que dice en cuarto lugar, en número 4, dice que es la gloria, y dice el pacto. ¿Lo estás viendo? O los pactos también se identifica así, hablando del pacto con Abraham, Génesis 12, 15 al 17, estuvo Dios mostrando prácticamente ahí los pactos hacia ellos, el pacto con Moisés, y a lo largo de la línea, desde Éxodo 19 al 31, que se repiten ahí los pactos, ahí en Deuteronomio 29 y 30. El pacto no solo es con Abraham y Moisés y David, en 2 de Samuel 7, es el pacto de un gran y eterno reino de gloria del Hijo de David. Dios les prometió una nación a través de Abraham, una nación grandiosa. Dios les prometió bendiciones a través de Moisés. Dios les prometió la gloria eterna por medio de David, cuando se cumpliera, por supuesto, el pacto davídico allá en el milenio. Hasta entonces se va a cumplir el pacto davídico. ¿Sabían eso? Ahí está. Así que ellos eran los destinatarios de estos pactos maravillosos. No tenemos mucho tiempo de indagar cada uno de ellos, pero cada uno de los pactos son maravillosos. Ellos eran la nación que serían una bendición, para bendición hacia los demás también. Era la nación moral, social, ritual, con leyes ceremoniales, con el fin de entrar en intimidad con el Todopoderoso. Tenían todas las ventajas que te pudieras imaginar. Y eran la nación que se les prometió un reino eterno. Ninguna otra nación se les dio ese pacto único. Esa es la verdad. Ninguna otra. Otras naciones estarían en ella a través de ellos, ¿me explico? A través de ellos como nación, no directamente con Dios como Dios lo hizo con ellos, pero les fue dado a ellos primero, y ese fue el gran privilegio. E incluso el nuevo pacto fue dado para ellos, ¿sabías?
Uno dice que no, hasta que llegó Jesús, ¿no? Fue dado, bueno, ahorita vamos a hablar de Jesús, pero ese es el punto, ¿no? El nuevo pacto incluso fue dado para ellos primero, y lo vemos en Jeremías 31, en Ezequiel 26, Dios prometió un nuevo pacto que vendría, que Él nos quitaría el corazón de piedra por uno de carne. Ese es un pacto. ¿Se dan cuenta? Para ser rociados con agua pura y hacerlos limpios. Un nuevo pacto. Él escribiría su ley en nuestros corazones, en los corazones de ellos. Y ninguna característica de la historia de Israel marcó tanto, escucha esto, la seguridad de esos pactos para con este pueblo. Ninguna característica. El pacto siempre fue de protección mutua. Pero Dios nunca esperó nada de ellos. ¿Qué podían darles? ¿Qué podía darles el pueblo de Israel? Nada. Nunca le dieron nada a Dios. Como los hijos, ¿no es cierto? Que les das todo y no esperas nada de ellos, ¿no? ¿O sí? Hay quienes dicen, bueno, pues ya cáile, ¿no? Ya, ya estás grandecito, ya trabajas, venga para acá. Bueno, nosotros no podemos hacer eso, pero sí cabe en las conciencias de cada joven, de cada persona, cada hijo. Proveerles a los padres todo lo que te dieron, caray. Imagínate nada más. Pero Israel no fue así. Israel nunca se preocupó por darle nada. Pues ¿qué le iban a dar? Pedro en su sermón de Hechos 3:25, ¿te acuerdas? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, dice ahí Pedro, Hechos 3:25. Dios les hizo promesas como a nadie, no solamente los pactos, sino también las promesas inigualables, promesas extensivas como a nadie. Comenzó con ellos, a través de ellos llegarían al mundo, por supuesto. Bueno, y hay mucho más que decir aquí, nos tardaríamos todavía otro tiempo, pero vean aquí el versículo que nos dice en quinto lugar que eran también la promulgación de la ley. ¿Lo estás viendo? Promulgación de la ley. Aquí básicamente se entendería la entrega de la ley. En la ley de Dios dada en Éxodo 20 se les dijo cómo tener una vida próspera, bendecida, cómo entrar en gozo, cómo sabrían si serían bendecidos por Dios. Bueno, se les dio la ley y ahí estaba todo. Ahí estaba todo. Si guardaban la ley, prosperarían, dijo Dios, ¿no? ¿Te acuerdas? Si obedecen, serán bendecidos. Pero si desobedecen, ¿qué? Serían castigados. Así que se les dio un camino de prosperidad, se les dio el camino de la bendición, el camino de la alegría, el camino de la paz, el camino de la felicidad, las cosas que todo mundo busca, ¿no? Esas son las cosas que el mundo busca. Porque eran el depositario, el pueblo de Israel prácticamente era el depositario de la verdad divina, ¿me entienden? Ellos fueron los grandes bendecidos, los afortunados en recibir todo esto de parte de Dios. Dios les dio la ley, no se lo dio a todo el mundo, vino a ellos antes que a nadie. Ahí estaba el resto del mundo, pero Dios se la dio primero a ellos y fueron bendecidos, porque al estar en medio de las naciones, ellos tenían ese privilegio. Vayan otra vez a Deuteronomio, por favor, les pido que vayan ahí al capítulo 4. En el versículo 5. Deuteronomio 4:5 dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. No, perdón, el 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos. Fíjate lo que dice: estatutos y decretos, yo os he enseñado, como Jehová mi Dios me mandó. Palabras aquí de Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis para tomar posesión de ella. Para que lo hagan así. Eso era la idea.
llevar la palabra de Dios. En otras palabras, llevar lo que Dios les había dado, toda la ley. Dios les dio el privilegio maravilloso, más que a ninguna otra nación que pudiera experimentar esto, porque al darles su ley serían una nación de testigos hacia el mundo. ¿Te das cuenta? Eso es un gran llamado, ¿no? ¿O qué tipo de llamado puede ser? Fueron llamados para hacer testimonio ante el mundo. Y eso es lo que eran. Por eso no es nuevo lo que dice Romanos 3:1. ¿Te acuerdas? ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Te acuerdas lo que dice ahí? Principalmente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa era la ventaja. No porque ellos se distinguieran por algo especial o mejor dicho, por un comportamiento, porque sí eran especial, pero no por el comportamiento, eso era otra cosa. Pero ellos eran un pueblo que tenían esa ventaja, principalmente porque tenían la palabra. La mayor ventaja era la palabra de Dios, la ley de Dios, la escritura del Antiguo Testamento llegó a través de ellos, y por supuesto la mayor parte del Nuevo Testamento también era para ellos. También llegó a través de ellos. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Te acuerdas? Cuánto amo yo tu ley. Es un pueblo rico y Dios ha establecido una relación muy similar. Además, en el versículo 4 dice que también recibieron el servicio ceremonial. Se refiere a todo el sistema ceremonial, todo el sistema de sacrificios, todos los rituales, todos los ofrecimientos. ¿Te acuerdas lo que se ve ahí en Levítico, etcétera, etcétera? Y sus ofrendas y animales y además todas las limpiezas del sacerdocio y todos los levitas ahí, todo lo que significaba los ofrecimientos para la purificación de ellos delante de Dios, que tenía que estar el sacerdote así, recibiendo todo del pueblo para ofrecérselo a Dios. En otras palabras, se les dio un sistema por el cual podían tener acceso a Dios. ¿Cómo? A través de eso. Es increíble. Todo lo que se pudiera necesitar para acceder a Dios fue dado a ellos. Todo lo que alguna vez necesitaban para el culto fue dado a ellos. Deberían de haber entrado en la plenitud también. Esto era parte de la ley ceremonial, entrar a la plenitud de una adoración real. Mira todo lo que tenían. Dios comenzó con un pueblo noble. Disfrutaron de una intimidad especial con Dios como un hijo. Se les dio una gloriosa presencia para morar en medio de ellos. Y luego les dio los pactos gloriosos. Y luego les dio su ley con el fin de ser bendición. La bendición de la obediencia. Y luego mira lo que les dice en sexto lugar. Vean lo que dice ahí el culto. ¿Lo estás viendo? Todavía vamos en el 4. La oportunidad de rendir culto. Eso simplemente significa eso. La oportunidad de rendir culto. Primeramente en relación con el tabernáculo. Realmente se refiere al culto. El culto son los servicios, la ceremonia, los sacrificios, o sea, todo lo que se llevaba a cabo para él. Lo que se llevaba a cabo para él, los sacerdotes que pudieran entrar en comunión con él a nivel íntimo para llegar a su presencia. En Hebreos 9:6 lo dice, y por supuesto más tarde en relación con el templo, en Lucas 18, 9 al 14. Era otro gran privilegio. No obstante, la palabra que se usa ahí en el original en cuanto al culto es en realidad servicio, y es lo suficientemente amplio para incluir también el culto ahí en la sinagoga, lo que ellos hacían también ahí. Bueno, eso no es todo. Mira, regresamos a nuestro pasaje aquí en el versículo 4, en el séptimo lugar vemos las promesas. ¿Lo estás viendo? El pacto, el culto y las promesas, en último lugar de ese versículo. No es lo mismo que pactos, Quiero decirlo claramente aquí, no es lo mismo que pactos. En realidad los pactos casi todos fueron cubiertos,
pero aquí se refiere a las promesas mesiánicas. Las promesas que abarca la obra salvadora de Cristo y el reino, porque era la gran esperanza de un Mesías, la gran esperanza judía, ¿no? Que viniera un Mesías. Esta es la gran esperanza judía que incluso que llegaría a nosotros. Ellos esperaron la promesa y cuando inició la iglesia aún seguían esperándola. Miren, vamos a Hechos 2, por favor, donde inicia la iglesia, capítulo 2. Vean el versículo 39. Y aquí le dice prácticamente en el discurso de Pedro, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estaba la fiesta del Pentecostés, y aquí estaban viniendo judíos de todas partes, y aquí Pedro les está diciendo que las promesas eran para ellos. El mensaje claro de Pedro al inicio de aquí, y es la promesa que se ofrece también a todos nosotros. La promesa de la salvación en el Mesías, la promesa de la salvación en Cristo, y sabemos que en el Antiguo Testamento está lleno de referencias en cuanto a Cristo, ¿no? Y sabemos que en el Antiguo Testamento está lleno de eso, especialmente para ellos, pero también para nosotros. Pablo también en Hechos 13:32, no lo busquen, se los leo, dice: nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Te das cuenta ahí? Fue hecha para ellos, lo cual ha cumplido los hijos de ellos a nosotros, resucitándole a Jesús. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ahí está la promesa, el Mesías glorioso, la gloriosa promesa de redención mesiánica para ellos. Dios les dio eso, pero nosotros la alcanzamos, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de alcanzarla, la bendición de alcanzarla, hermanos. Esto es algo maravilloso, en su misericordia. Acuérdate lo que dice Gálatas 3:16. Pablo, hablando ahora bien a Abraham, fueron hechas las promesas, correcto, las promesas de salvación en el Mesías. Y cuando vino Jesús, ¿qué dijo? Él dijo: he venido a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La salvación viene de los judíos. De ellos viene. La semana pasada yo incluso les comenté, les dije, ni una palabra en contra de ellos. Se los dije. Esto es muy importante. Hay gente que todavía está atacándolos, ¿no? Bueno, su carácter, ya sabes, su carácter es especial, ¿eh? Son muy especiales ellos, ¿eh? Y hay un sectorcito ahí que se cree, pero sí, y Víctor lo sabe, se creen, pero sí, iluminadísimos, y son muy déspotas, y etcétera, etcétera, pero bueno, también podemos encontrar despotismo en todos los demás, ¿no? Seas judío, seas de Tepito, seas de donde sea. Perdón, si hay alguno de Tepito, no quiero decir que sea una mala estirpe aquí. No, todos son de nobles, hermanos. Si tienes a Cristo, ¿no? Ah, bueno, entonces donde vivas, pues qué importa, ¿no? Ahí está. Él vino a darles el cumplimiento de la promesa, lo cual nosotros también le hemos experimentado. Bueno, luego vean el octavo lugar, de quienes son, aquí vamos a nuestro pasaje, de quienes son los patriarcas, comenzando el versículo 5, es increíble aquí, quiero explicarlo. Aquí se hace referencia básicamente a Abraham, Isaac, Jacob, a todos los patriarcas que están en la Biblia, todos, escucha, todos los distinguidos líderes de Israel, así se les cataloga en muchos comentarios y muchos libros y muchos hermanos, a lo largo de la historia también, de la historia de la redención, todos fueron instrumentos especiales de Dios para transmitir la verdad divina, la palabra de Dios, y ser ejemplo de los cuales en última instancia, ¿qué? ¿Vino quién? Cristo.
Toda esa línea de patriarcas fueron hombres piadosos, hombres privilegiados, para pasar la justicia de generación a otra generación, de esa generación a la siguiente. Los patriarcas son una línea de judíos que estaban en conformidad con las normas santas de Dios, con las normas justas de Dios. Por supuesto, se les dio a ellos. Tenían ejemplos, eran esos patriarcas, tenían la fuente de la verdad en su asamblea siempre. Y estos líderes escogidos de Dios eran hombres para ser modelos, para ser ejemplos a las generaciones venideras. Los patriarcas, con todos sus defectos, ¿te acuerdas que hablábamos de ellos en Hebreos? Estuvimos hablando de ellos. Mal y bien y de todo, porque eso decía la Escritura, ¿no? No te da opción para nada más. Y con todos sus defectos fueron hombres celosos que marcaron una etapa, un ciclo de distinción. Y lo vamos al clímax, por favor. En la lista número 9, de los cuales según la carne vino Cristo. Nada más esa frase. Mira, esto se refiere de los cuales a los hijos de Israel. La versión de la Biblia de las Américas dice de quienes, etcétera. Es decir, de los israelitas ha llegado Cristo según la carne. Escuchen esto. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo nació judío. Nació judío. Que te quede claro. Nacido como judío, y pudiéramos decir que esa es la culminación de todos los privilegios de ellos. La conexión, aquí se ve claramente la conexión cumbre con Dios, ¿no es cierto? Aquí está la clave principal de tu vida, la clave principal de tu existencia, Cristo mismo aquí, nacido de esta estirpe. Ahí está. Porque eran llamados por Dios para que por medio de ellos, en medio de su pueblo, vinieran a ser un niño especial destinado para que tuvieran el privilegio de la salvación luego que fuera la cruz del Calvario. Y luego Pablo dice en Romanos 1:16, ¿te acuerdas? Y esto es bien claro: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego termina diciendo al judío primeramente, y también al griego. Fue destinada su santa presencia entre ellos, y el Mesías llegó a ellos en carne, como israelita. Pero vino del cielo con un propósito divino, con un plan espiritual, y alcanzar en primer lugar la salvación, la salvación de su pueblo. Tuvieron el privilegio de recibir la promesa del Mesías en medio de ellos, y luego vemos la última frase maravillosa aquí que vamos a ver por esta ocasión, ¿no es cierto? El cual, ¿lo estás viendo? Es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Qué frase tan maravillosa. Mira, aquí está la culminación de todo, ¿no es cierto? Aquí está lo más hermoso. Aquí está lo divino, aquí está la presencia de lo divino. Ahora esto es como el gran final, se puede decir. Esta es la culminación. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, ustedes se dan cuenta que esta línea es una de las más grandes cosas, grandes declaraciones de la palabra de Dios. Gran frase, maravillosa frase, y es que a veces la pasamos por alto. Leemos ahí la Biblia y lo leemos y ya, punto, la pasamos por alto. Escucha esto, por favor, y cerramos comprendiendo lo que Pablo nos quiere de aquí decir. Esta es la culminación de todo. Cristo vino, Él era un judío, ¿y quién es Él? Él no puede decir simplemente, bueno, pues según la carne vino Cristo, y dejarlo hasta ahí. No podemos dejarlo hasta ahí. Él no puede decir simplemente eso y se termina todo, ¿no? Se terminaría todo y se acaba todo. Según la carne, pues ¿cuántos hombres supuestamente santos y héroes y en la historia han venido dizque a salvar y a hacer un montón de cosas, a
establecer la historia a través de las independencias y montones de personajes que tienen su mérito, por supuesto, pero Cristo no vino solamente en carne y hasta ahí se quedó. No se termina ahí. Él tiene que decir aquí una realidad, y Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese es el punto crucial. Ese es el punto culminante. Es bendito por los siglos. Amén, dice ahí. En cuanto a su ascendencia humana, Él es un israelita. Correcto. En cuanto a su ascendencia divina, Él es Dios. Ese es el punto principal. Y yo creo que no es solo una especie así como de bendición, dice Cristo que está sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Esto no es tanto como una expresión de bendición, sino una afirmación de que Cristo es Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto de esta frase. Primero dice, Cristo está sobre todas las cosas. Es igual al Altísimo, igual al Supremo del universo. Él es el único Dios que está sobre todas las cosas. Y sobre todo, Efesios 4:6, ¿se acuerdan ustedes qué dice? Efesios 4:6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este pasaje demuestra directamente que Jesucristo es Dios. No hay otra manera de decir otra cosa. Debemos ser honestos con el texto, ¿no es cierto? Honestos. Todos los intérpretes de la Reforma estuvieron de acuerdo con esto. Todos de la cepa evangélica que pudieras encontrar declaran que Cristo es Dios. Todas las líneas cristianas evangélicas, por mucho que se desvíen de ciertas cosas, de ciertas doctrinas, saben que Jesús es Dios. Por supuesto, incluso la Iglesia Católica, hasta la Iglesia Católica, fíjate nada más. ¿Saben que Cristo es Dios? Ahí está. Claro, desgraciadamente, una de las fuentes escriturales incluso que procuran que sus escritos, procuran en sus escritos dar una interpretación distorsionada para negar la deidad de Jesucristo. ¿Cuál es? Bueno, la versión del Nuevo Mundo. Ahí está, la que manejan los testigos de Jehová. Y puede haber otras, por supuesto. Y tú ves que no hay una sola excepción en el hebreo y en el griego que la palabra bendecido, aquí lo que estamos viendo, siempre va delante de Dios. Cuando es una doxología, dice primero dice bendecido sea Dios, bendito sea el Dios y Padre. ¿Te das cuenta? Siempre va primero la bendición. Siempre que haya una doxología, viene a bendecir el nombre de Dios. Bendito sea antes que Dios. Aquí Dios es lo primero también, pero aquí Dios es primero. Ahí dice, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Solo en tiempo. En tiempo. Y en segundo lugar, sobre todas las cosas. Se refiere a Cristo, pero lo que dice Cristo es que está sobre todos, que Él es Dios. Eso tiene que ser la intención de la frase bendito por los siglos. Ofrece alabanza a Cristo. Las otras dos veces que de esa frase se usa en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:25, y también se usa en 2 Corintios 11:31, siempre se refiere al sujeto de la oración, que es la palabra bendición, bendito, el sujeto de la oración, y aquí es Cristo. Cristo está sobre todos, Dios bendito por los siglos, amén. Y por lo que creo que la frase afirma la deidad de Cristo en primer lugar, porque esa es la única manera de traducirlo. Escuchen esto, traducir y hacer justicia realmente al texto, y en segundo lugar porque es consistente con lo que Pablo creía, sabía. En 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios,
Noten ustedes cómo exalta su nombre después por ahí. Jesucristo es el único y sabio Dios. Son una serie de doxologías que podemos encontrar aquí. Casi en la mayoría de doxologías se está exaltando el nombre de Cristo, el nombre de Dios. Ahí también todo para glorificar, alabar. Esas son las doxologías, para glorificar, alabar, bendecir, exaltar el nombre del Señor en alabanza. Hay que ponerle música, ¿no? ¿Por qué no? En casi todas las citas señalando la deidad de Cristo como doxología, también está la Juan 1:1, ¿te acuerdas? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, es otro, ¿no? En el 14, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, ¿te acuerdas? Y en Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y hay muchísimas otras pasajes relacionados con la deidad de Cristo. Él es bendito por los siglos. Amén. Pero Pablo ama a su pueblo, pero perdido. Los ama por ser parte de su raza, de su nación, por la relación que tiene con ellos, y en segundo lugar los ama porque Él es el pueblo de Dios. Dios tiene una relación increíble tuvo una relación, tuvo y tiene, porque sigue siendo fiel Dios a pesar de su infidelidad. Aunque el plan de Dios y el pacto de Dios se vayan a cumplir después, pero tiene una bendición especial ellos todavía. Están como en stand-by ahí, detenidos. Este es el corazón del evangelista que está hablando, porque los ama. Este es el corazón del siervo. Pero es triste ver cómo ellos no han respondido. Se les ha dado todo este privilegio, se les ha dado todas las bendiciones. Son el pueblo elegido por medio de otros pueblos. Dios se manifiesta en medio de ellos. Dios levanta a hombres piadosos, temerosos de su palabra en el pasado. Les da sus leyes, mandamientos, les da todo. Les da lo mejor de las tierras. Fíjate todo lo que hace. Les da lo mejor de las tierras, les da la abundancia en todo, a pesar de su infidelidad, a pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía, a pesar de su ingratitud, a pesar de su idolatría, a pesar de su blasfemia. Y sin embargo, Dios no puede ni quiere disolver su pacto con ellos. Y aunque tiene que tratarlos a través de la historia, tiene que humillarlos, tiene que disciplinarlos, tiene que ajusticiarlos, Dios mantiene firme su promesa a su pueblo amado. Y aunque fueron provocados a celos con otros pueblos que no eran pueblos, como quienes, como nosotros. Ahí estamos nosotros, ahí, injertados en el olivo, ¿te das cuenta? Siendo privilegiados también, y todo lo que nos ha dado, toda la fidelidad de Dios, lo hemos visto en los atributos de Dios. ¿Y cómo has respondido tú? ¿Cómo hemos respondido nosotros realmente a toda la fidelidad que Cristo ha derramado, que Dios ha derramado a través de su Espíritu a tu vida? ¿Cómo hemos respondido a eso? ¿Cómo te caracterizas? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu fidelidad? ¿Dónde está realmente tu compromiso con la palabra? Tienes que pensarlo. Si no, te van a llamar por teléfono un día de estos. Ya te están llamando. Él tiene en pie su promesa con ellos y tiene en pie su promesa contigo. Solamente te manda que seas fiel. Sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué? Yo te daré la corona de la vida. Si no es así, ni lo pienses. Oremos a nuestro Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, eterno Dios, cuán privilegiados también somos, Señor. Cuán privilegiados somos, Señor. A pesar de que hemos visto tanta privilegio a este pueblo
de Israel, a los judíos, Señor. No demerita de ninguna manera, no aminora las promesas hacia nosotros. Para nada, Señor, han sido maravillosas también. Tú tienes un plan para con ellos. Y Pablo está aquí hablando de todas las ventajas que tienen, de toda esa conexión contigo, Señor. Pero también hay un pueblo espiritual que somos nosotros, tu iglesia amada, que tiene una conexión contigo más profunda, más arraigada, porque el Espíritu Santo está en nuestras vidas y está en constante conexión contigo, Señor, y cómo hemos respondido a todo eso. Te pido, Santo Dios, que nos ayudes a responder de una manera diferente, porque nosotros tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Él nos guía, nos lleva a toda verdad, nos lleva a tu palabra, nos da entendimiento para comprender tu palabra, tantas ventajas como cristianos que también tenemos. Y Señor, ¿cómo hemos valorado realmente eso? Ayúdanos, Señor, a comprenderte, a amarte, a glorificarte, a exaltarte y a ver en todos los sentidos la maravillosa gloria que se ha manifestado a nuestras vidas. Padre eterno, gracias por tu bondad, gracias por quien eres, Señor. Te pedimos que nos llevemos este mensaje, este principio fuertemente en nuestras mentes, en nuestros corazones, para hacerte realmente fieles. Llévanos a nuestros hogares, Señor, y danos tranquilidad y paz, pero también danos compromiso fuerte y constante y perseverante, porque te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.